Acobijado por el Cerro de la Memoria, entre tierras agrícolas y rodeada del Canal Cero, el valle miró crecer el primer instituto educativo del noroeste del país y norte del estado de Sinaloa. La Casa de la Cultura, Conrado Espinosa, como actualmente lleva por nombre, fue el recinto que durante 3 décadas albergó y educó a cientos de jóvenes de la región bajo el nombre del Centro Escolar del Noroeste. Por más de 8 años, Martín Estrada recorrió día a día esta edificación, al igual que sus más de 50 compañeros, quienes también estudiaban en esta institución durante ese periodo. Yo estuve 8 años ahí en el Centro Escolar Noroeste. Y en el Centro Escolar Noroeste había internos y externos. Externos eran los que vivían aquí en Mochis y llegaban en bicicleta o los dejaban en carro. Había un camino que le daba la vuelta al panteón y los dejaban allá durante el día, lo que duraba el día de trabajo. Esos eran los externos. Muchos llevaban lonche, la mayoría llevaban lonche. Y los internos eran los que vivían allí y dormían y comían. Era realmente un internado en forma. El 3 de abril de 1930, alrededor de 63 personas originarias de los municipios de Ahome y El Fuerte construyeron una sociedad encaminada a la adquisición de inmuebles con la finalidad de destinarlos a la educación. A su vez, egresados podrían contribuir al crecimiento de la región. En 1931 adquieren un terreno de aproximadamente 18 hectáreas al pie del Cerro de la Memoria. Datos históricos señalan que fue a través de una colecta la que permitió la construcción de las primeras aulas y el inicio de un proyecto educativo. El principal promotor, como lo dice una placa que hay ahí a la pura entrada del edificio, fue el señor Ignacio Gastelu. En todo esto tenía injerencia la compañía azucarera de los Mochis, en cuestión económica y en ayudas de lo que fuera, ¿no? Llega el profesor y trata de hacer lo que te estaba diciendo, ¿no? Una especie de politécnico. Egresar hombres técnicamente preparados en determinadas actividades agrícolas e industriales era en lo que consistía el plan de estudios original, que conllevaba al establecimiento de una escuela politécnica. Independientemente de los horarios de las clases que teníamos normalmente, que era pues, de gramática, de matemáticas, física o lo que fuera, según el año en que estuviera uno, teníamos tareas, o sea, había un zoológico donde había muchos animales, pavos reales, mapaches, hasta un puma tuvimos encadenado ahí, y lamacoas gigantescas. Por ejemplo, había un encargado del puma, un encargado de las víboras, un encargado del gallinero, un encargado de la carpintería, y había siembras de vegetales o de flores, y cada quien tenía su tarea. El profesor Conrado Espinosa, director fundador de la escuela, veía en la institución un recinto donde la educación primaria y secundaria prevaleciera, en vez de una escuela politécnica, incluso militarizada, informan egresados. Su idea se mantuvo y funcionó como internado después de los primeros intentos por la educación tecnológica. Nos levantaban muy temprano, en primer lugar, y luego nos formados, podría decir, nos llevaban al canal, a echarnos un baño al canal,
regresábamos a desayunar y a las clases normales como cualquier escuela. A mediodía pues había comida para los internos y para los externos pues, se iban a comer su lunch y en la tarde otra ronda de clases. Después de los retos, dificultades, el sueño se materializó un 12 de octubre de 1934, cuando el profesor Conrado Espinosa manifiesta que Centro Escolar del Noroeste es un nombre que recoge la identidad de la región en la que se ubicó el centro educativo y lo declara como nombre oficial de la institución. El lema, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, representaba la filosofía que deseaba transmitir a cada uno de sus estudiantes. Abajo estaban los salones, un auditorium y había un piano de cola en aquel tiempo, que no se existe todavía, y había una imprenta en la parte izquierda donde va la escalera, donde subía una escalera de ladrillo. Allí había una imprenta donde se hacía un periodiquito ahí que se llamaba El Crisol. Y luego estaban los salones, como te digo, grandes, ¿no? Aparte había salones improvisados, podríamos decir, de madera o de teja, porque era insuficiente esa planta, ¿no? Después en la segunda planta estaba el comedor, estaba la biblioteca y la administración, podríamos decir, donde tenía su escritorio el profesor. Y luego en la última parte, una doble escalerita que se veía en la cúpula esa, ahí eran dormitorios, ahí dormíamos. Un gran pilar de la institución educativa fue el profesor Conrado Espinosa, recordado como un destacado orador, escritor y pintor, palabras de quienes lo recuerdan, sin dejar de lado la humildad que lo caracterizaba. Nace un 28 de enero de 1897 en Zapotitlán el Grande, hoy conocido como Ciudad Guzmán, ubicado en el estado de Jalisco. Realizó estudios de licenciatura en la Escuela Normal de Guadalajara, profesión a la que dedicó su vida, formando hombres útiles y amantes del conocimiento en los estados de Hidalgo, Tabasco y Sinaloa. Él fue una persona fuera de serie, realmente, fuera de época. Muchas de sus enseñanzas o pláticas que él veía a futuro, ahorita se están llevando a cabo. Conrado Espinosa contaba con expediciones en política, mantuvo una gran amistad con el ingeniero Juan de Dios Batis, el general Ramón Iturbe y el licenciado José Vasconcelos. Desempeñó principalmente su trabajo en el medio rural y destacaba la aplicación de la filosofía humanista, ya que consideraba que esta es la base del estudio. Como te digo, él sabía de todo y tenía un don de la palabra, era un gran orador, el tema que le pusiera. Hasta 1967, el profesor dirigió la institución. La misma fue cerrada de manera temporal por supuestos problemas legales, recuerdan alumnos, quienes lamentaron la situación. En esa época, que no estaba él ya en la escuela, se promovió traer a los jesuitas. Un grupo de exalumnos se movió y consiguieron que los jesuitas se hicieran cargo de la escuela. Pero, pues, dentro de las buenas intenciones que haya habido, pues no se le tomó en cuenta para nada al profesor. Y
y a él no le interesaba la posesión ni nada. Era de él todo eso. Pero nunca lo peleó ni nada. En julio de 1966, los hermanos maristas se hacen cargo del colegio, que hasta la fecha conserva el mismo nombre. Antes de morir, el profesor Conrado Espinosa solicitó que cuando él falleciera, fuese enterrado en este edificio, concediéndosele su deseo después de su partida el día 2 de marzo de 1977. Fue a finales del año de 1995 cuando un grupo de exalumnos donaron la propiedad al municipio, atendiendo así la última voluntad de su inolvidable maestro, de convertir el recinto en un liceo de las artes. En la actualidad el recinto es llamado la Casa de la Cultura Conrado Espinosa, un organismo gubernamental, por supuesto considerado como uno de los acervos históricos más importantes de la ciudad de Los Mochis. Es encargado de promover, difundir e impulsar tanto las artes como la cultura a través de exposiciones o talleres. Creo que se le está dando la utilidad una utilidad beneficiosa para mucha gente, ¿no? Desgraciadamente, o no hay promoción, o no sé. La edificación mantiene las 3 plantas, que se encuentran al servicio del público. La planta baja cuenta con museo de antropología, antigüedades, explanada y jardines. La segunda planta cuenta con 2 galerías de exposiciones temporales, una biblioteca que rescata parte del acervo donado por el profesor Conrado Espinosa, mientras que la tercera planta se convirtió en un espacio de café literario. El papel que desempeñó en el desarrollo de la región, las historias que surgieron en sus aulas y el pilar de conocimiento que representó para generaciones pasadas e incluso el impacto para futuras, convierte a este recinto en un edificio con historia.